hoy tanto el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como la Fundación Ramón Areces, a 2 días del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que afectan a tanta gente y además con frecuencia, como ustedes saben, son patologías irreversibles o difícilmente reversibles, y por tanto hemos pensado que valía la pena que, auxiliados por los medios de comunicación, que son absolutamente indispensables para esto, pues pudiéramos ayudar a dar una sonrisa, un poco de esperanza a tantas familias, a tantas personas que hoy se enfrentan a estas enfermedades, y les llamamos enfermedades infrecuentes o enfermedades raras, pero son enfermedades que para el que las padece son el 100%. Es decir, que la epidemiología en cuestiones sanitarias la tenemos siempre que unir a la irreversibilidad potencial de la afección, porque claro, una persona dice, tiene usted una enfermedad rara, y por tanto, pero es que para mí es el 100% y para mis familiares es el 100%, sobre todo si potencialmente se trata de un trastorno, de una patología que es irreversible. Y por este motivo hemos pensado que era muy bueno que dijéramos, miren, son temas en los que en España se viene trabajando desde hace muchos años, y que especialmente en estos últimos años ha habido un crecimiento muy notable de los grupos de investigación que han ido dedicándose a trabajar estas enfermedades. Yo recuerdo, porque ya soy una persona vieja, que hace muchos años, en los años 60, fíjense ustedes, pues ya planteamos a la entonces Dirección General de Sanidad que se prestara ayuda a las enfermedades que en aquel momento se conocían. Eran muy pocas en aquel momento, eran unas 40 o 50. Y claro, estas enfermedades se han ido conociendo a medida que los análisis han penetrado más en la realidad molecular. Y entonces, al poder estar al nivel donde se producen normalmente de origen genético estas alteraciones, pues entonces ha sido posible este crecimiento geométrico. Hace poco la OMS nos daba un informe en el que calculaba que el 7% de la población mundial padece estas enfermedades. Fíjense ustedes, el 7%. Y en España, calculen ustedes, pues 7 por 4, 28, pues casi 3 millones de personas padecen estas alteraciones, casi 3 millones, el 7% de la población. Y el número de enfermedades, pues es de varios miles. Pueden poner por 6, 7 mil alteraciones ya conocidas, unas ya mucho mejor, otras peor. Y claro, como les digo, hace unas décadas se conocían muy pocas. ¿Por qué? Pues porque no teníamos esta capacidad de entrar en la intimidad de las células y de lo que en ellas sucede. Y la primera enfermedad que se descubrió de esta naturaleza fue hace un siglo. Ahora hace un siglo. Y fue un investigador que se llamaba Garrod, en el Reino Unido, y que, claro, ¿por qué la descubrió? Pues porque era una enfermedad que se veía directamente. La orina recién emitida se hacía negra, se llamaba alcaptonuria, ¿no? Orina negra. Y por esto se descubrió, porque se veía. Al cabo de unos años, en los años 60, un grupo de investigación de los Estados Unidos, dirigido por un investigador que se llamaba Ingram, descubrió uno que se llamaba la anemia falciforme, es decir, los glóbulos rojos, en lugar de ser redondos, tienen la forma de hoz. Y por eso se veían muy fácilmente. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos se ven muy bien al microscopio. Y después ya se ha ido entrando más en la intimidad celular, y por eso en estos últimos años ha sido este número realmente impresionante de alteraciones. Unas son moleculares, otras son de origen cromosómico, algunas de ellas son enzimopatías, pero todo eso se lo explicarán porque les hemos pedido a unos investigadores, a los directores de estas investigaciones, de proyectos que la Fundación Ramón Areces ha financiado y que se realizan
en centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por eso tengo la satisfacción de estar acompañado por el vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que les hablará a continuación, y de estos 3 investigadores que les van a contar de una manera muy sucinta, y para que ustedes también lo puedan seguir, porque ustedes no tienen por qué saber todas estas cosas, pero lo que sí que nos interesa es resaltar la importancia que tienen las enfermedades moleculares. Y como les digo, la Fundación Ramón Areces ya hace muchos años, en la década de los 70, al final de la década de los 70, ya dedicó una especial atención a lo que llamábamos bioquímica perinatal en aquel momento, ¿no? Porque las que más nos interesaban eran aquellas alteraciones que, detectadas justo al nacimiento, se podían evitar. Esto ha dado lugar a esto que se llama las pruebas del talón en los recién nacidos. Hicimos un plan nacional de prevención de estas enfermedades que se aprobó y que después ya se ha hecho, como les digo, en estos momentos, después del nacimiento, inmediatamente a los niños se les hacen estas pruebas para intentar evitar algunas de estas enfermedades, de las más conocidas. Pero ya de más cerca, hace unos años, desde el año 2004-2005, especialmente, la Fundación Ramón Areces consideró como prioridad en las ayudas que da a los equipos de investigación las enfermedades raras. Y en estos últimos años se han dado a 53 proyectos de investigación por un valor de más de 5 millones de euros. Y ahora, el próximo mes de marzo, es decir, en muy poco tiempo, a mediados del mes de marzo, anunciaremos ya la próxima convocatoria de ayudas, donde, como ustedes verán, también figura las enfermedades raras como una prioridad. También lo hacemos en el caso de las becas doctorales. ¿Por qué? Pues porque nos interesa muchísimo el que tengamos progresivamente a gente preparada para hacer frente, como les decía antes, a una patología que ya afecta en España a un número muy considerable de personas. De estos 53 proyectos que antes les indicaba, se han realizado en centros del Consejo 16, y por un valor aproximado de 1,7 millones de euros. Es decir que, como ustedes ven, lo que queríamos era poner de manifiesto esta prioridad, que todos, lo importante sería que también los ciudadanos ayudaran con su conocimiento, con su difusión de estas enfermedades en el Día Mundial, que es pasado mañana, muy especialmente, a que los familiares se dieran cuenta de que, a pesar de que conocen en muchas ocasiones que no tiene solución, pero que al menos vean que progresivamente nos estamos preocupando de su situación y que al menos podemos aplicar medidas paliativas, pero medidas basadas en el conocimiento y no únicamente, pues claro, porque son enfermedades nuevas, son enfermedades insólitas, no únicamente en unas medidas genéricas que normalmente no tienen incidencia en los enfermos. Les quería decir, por tanto, que aquí tenemos a don Ignacio Vicente Sandoval, que hablará después de que yo haga uso muy discreto, pero quiero expresar algunos agradecimientos más, entre ellos a don Ignacio Vicente Sandoval, del Centro de Biología Molecular, que les hablará de la enfermedad de Wilson. Es una enfermedad, él está trabajando en este tema, es una enfermedad que es muy poco frecuente, pero que es muy importante porque el metabolismo del cobre y su transición para su eliminación por la bilis, pues es muy relevante. Por tanto, cuando se interrumpe este proceso, pues se acumula un tóxico enorme que es el cobre. Después está don Andrés Alonso García, está aquí a mi derecha, que les hablará de un síndrome que se caracteriza por una carencia
de la regulación de los procesos inflamatorios, ¿no es esto? Se llama enfermedad papa, es de origen genético, es muy, muy rara. Y después doña Rosario Perona, que está a mi izquierda y que les hablará de la disqueratosis congénita. Esta disqueratosis congénita es muy interesante, pero es que además en su caso pues tenemos la suerte de que ella ya ha encontrado una posible solución, es decir, un posible tratamiento. Ya no solo podemos diagnosticar esta enfermedad, sino que la podemos ya contribuir a paliar y quizá en el futuro pues dejará de ser una enfermedad rara porque ya se podrá tratar adecuadamente. Hay algunos ejemplos más que también les quiero mencionar muy sucintamente. Por ejemplo, el doctor Jesús Pintor de la Universidad Complutense de Madrid ha realizado progresos muy interesantes en una enfermedad rara que se llama acondroplasia, y la acondroplasia es el enanismo, para entenderlo. Son personas que se caracterizan porque sus facultades de crecimiento pues están muy limitadas y por tanto son personas que no tienen ni mucho menos la capacidad. Y esto se ve porque efectivamente hay una serie de tejidos que se caracterizan porque se expanden y en estos casos desde el primer momento se ve que hay una retracción. Estos casos se han tratado por el doctor Pintor con derivados de la vitamina B6 y hasta ahora pues parece de nuevo que son temas que hay que estudiar más y no se pueden dar vanas esperanzas, pero parece que efectivamente el tratamiento con derivados de la vitamina B6 es apropiado y que está yendo de bien. Y también les quería hablar del doctor Óscar Llorca, del Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid, que en colaboración con un laboratorio de Oxford están tratando del acoplamiento de los distintos elementos de una membrana. Ustedes saben que es como un mosaico, ¿no? Una membrana. Pues bien, hay una serie de enfermedades infecciosas porque este acoplamiento no se produce de una manera adecuada y por tanto se facilitan las infecciones. Y quiero terminar diciéndoles que el Consejo de Patronato de la Fundación Ramón Areces acaba de reiterar su interés, y lo ha hecho precisamente en el mes de diciembre, cuando ya sabíamos que íbamos este año a dar un especial relieve a la fecha del Día Mundial de las Enfermedades Raras, y el patronato en pleno ha dedicado de nuevo una especial prioridad en las actuaciones de la Fundación Ramón Areces a las enfermedades raras. Por tanto, quiero agradecer al presidente de la Fundación, que es don Isidoro Álvarez. Quiero agradecerle que desde el primer momento, y siguiendo además la estela del fundador de don Ramón Areces, que ya les decía antes, que desde el primer momento dijo: la ciencia es para aliviar o, si se puede hacer, evitar el sufrimiento humano. Si no se puede evitar, aliviarlo. Y esto es desde el primer momento de que empezó la Fundación que, como les decía antes, se ha dedicado una especial atención a este tipo de enfermedades. También el director, que estaba aquí hace un momento, don Raimundo Pérez Fernández, también es una persona que es una persona que es muy importante que él tenga también este tema como una de las prioridades más importantes de la Fundación. También quiero agradecer a fundaciones diversas que pasado mañana pues, se presentarán ante los medios también de comunicación y que están, algunas de ellas porque tienen directamente interés por sus propios familiares en este tema, como es el tema de Isabel Gemio, de la Fundación Isabel Gemio, que trabajan en enfermedades infrecuentes. También quiero decirles que hay una red de centros que se llama CIBER, todas las redes se llaman CIBER, pero hay una CIBER-ER, que es enfermedades raras. Esta red de enfermedades raras, que lleva el doctor Palau, pues es también muy importante porque finalmente lo que nos interesa es ayudar a los grupos de investigación allí donde se encuentran, no concentrarlos todos en grandes centros, en un lugar o en otro, pero allí donde trabajan, pues ayudarles. Y el que lleva esta red es el doctor Palau,
que también lo quiero saludar hoy aquí y decirles que yo personalmente tengo un especial afecto a la doctora Magdalena Ugarte, que desde hace muchos años, yo les digo los míos, pero no me gusta decirles los de ella, pero desde hace muchos años empezó todos los análisis de estas enfermedades metabólicas que se podían evitar en los análisis postnatales que efectuamos y que hoy sigue teniendo en la Universidad Autónoma de Madrid, en relación con el Centro de Biología Molecular, un grupo de asesoramiento a los pediatras sobre estas enfermedades raras. Gracias a todos ustedes. Esto es lo más importante, los medios de comunicación. Si ustedes difunden el interés de estas enfermedades, estoy seguro, como les decía antes, que contribuiremos a que haya una especial sonrisa, quizá pasado mañana, en muchos de los familiares tan agobiados por este tipo de patologías. Gracias muy especiales al Consejo, por eso ha venido él, entonces se los digo aquí directamente, gracias. Se lo transmite también al presidente de mi parte y decirles a todos los afectados, desde aquí, a todos los familiares, que procuraremos seguir conociendo mejor este tipo de enfermedades, este tipo de patologías, porque somos conscientes de que para ellos es el 100%, y que aquí en la Fundación Ramón Areces seguiremos, espero, con todo el peso que podamos darle de relaciones con otros centros fuera de España y fortaleciendo la red Ciberer, haciendo todo lo posible para que estas enfermedades no solo sepamos que crecen exponencialmente, 7.000, sino que podamos decir progresivamente que estas enfermedades ya pueden hoy ser tratadas. Y ahora, pues, con mucho gusto, cedo la palabra. Bien, antes de describirles la enfermedad en que trabajamos, quisiera hacer algún comentario sobre las enfermedades raras. El 80% de las enfermedades raras tiene una base genética y, por lo tanto, muchas de ellas se manifiestan en el nacimiento y el 30% de los niños afectados por enfermedades raras no sobreviven más allá de los 5 años de edad. También por su carácter genético, las enfermedades raras son generalmente crónicas. El papel de la educación en las enfermedades raras también es muy importante, porque lo padecen comunidades cerradas, endogámicas, no solamente por razones geográficas, sino también por razones religiosas o políticas. El hecho de que el factor geográfico sea importante, pues lo resalta el hecho de que la enfermedad que nosotros estudiamos, la enfermedad de Wilson, la padecen sobre todo en las Islas Canarias y en las islas del Mediterráneo. También quería enfatizar algo, y es que el mecenazgo en el área de la salud y la investigación en España es muy raro. Y una excepción es la Fundación Areces. Pero muchas veces la gente se conciencia por que padecen la enfermedad, ellos o algunos de sus allegados. Y muchas de las fundaciones en España tienen este origen. Con respecto a la enfermedad de Wilson, quiero decir que es una enfermedad que padecen una de 40.000 personas. El número de personas que padecen la enfermedad es un criterio para definir una enfermedad, pero una enfermedad rara puede no serlo en un continente. Por ejemplo, la fibrosis cística es una enfermedad bastante más frecuente en Europa que en Asia, ¿no? El cáncer en los niños es una enfermedad rara, pero no lo es en los adultos. Entonces es un criterio que no es solamente el que define una enfermedad rara. El término enfermedad rara también está asociado, que se les llamó anteriormente orphan diseases, también está relacionado con el orphan drugs. Y más que orphan, quizás el justo término en castellano sería el de enfermedades abandonadas, porque muchas veces por criterios económicos no se han investigado. Y realmente el enfermo no es un acto de generosidad lo que tiene la sociedad con él, sino también es un derecho de ellos, ¿no? Porque, como ha dicho el profesor Zaragoza, el que le toca es el 100% y destruye por el carácter crónico de las enfermedades la vida familiar en muchos casos. Bueno, la enfermedad de Wilson la padecen una de 40.000 personas y es una enfermedad, es una toxicosis por cobre. El 95% del cobre que tomamos con la dieta lo elimina el hígado y concretamente el hepatocito por la bilis. Es una enfermedad que está asociada también
al metabolismo del hierro, porque los dos están íntimamente ligados. Es una enfermedad que se manifiesta por síntomas hepáticos y también del sistema nervioso central. Es una enfermedad que tiene tratamiento, en algunos casos requiere el trasplante de hígado, en otros casos el abordaje es impedir la absorción intestinal del cobre o también quelantes que quelan el cobre y es más fácil su eliminación. Nosotros hemos llegado a estudiar esta enfermedad por el interés que teníamos en investigar los mecanismos de transporte de las proteínas. Y curiosamente llegamos a través del estudio del tráfico de una proteína en la célula que en cambio da lugar a una enfermedad que es la epidemia del siglo XXI, que es la diabetes de tipo 2. Pues bien, aunque la función de ATP7B, que es la enfermedad, que es realmente el gen que sufre las mutaciones que dan lugar a la enfermedad de Wilson, se han descrito hasta 300 mutaciones, mientras que las mutaciones en ATP7B dan lugar a la enfermedad de Wilson, las mutaciones que alteran el tráfico de GLUT4 dan lugar a algunas, escasas, pero algunas de las etiologías que causan la enfermedad de tipo 2, que es una enfermedad poligénica, también con un componente educativo y también de hábitos, falta de ejercicios y alimenticios, ¿no? Bueno, en el caso de la enfermedad de Wilson, como digo, tiene tratamiento. Nosotros hemos llegado, como les digo, a través del estudio de los mecanismos de tráfico de proteínas, que son lo más parecido, el tráfico de proteínas en la célula, al tráfico de coches en una gran ciudad. Nosotros, por ejemplo, salimos de casa y podemos salir de varios sitios y podemos coincidir a través del lugar donde queremos llegar y podemos llegar al mismo lugar o a diferentes lugares. Esto es lo que realmente ocurre en la célula. En la célula se sintetizan una gran parte de las proteínas en el mismo sitio, ¿no? Y después se encuentran a través de las vías que les van a conducir al sitio donde funcionan y finalmente acaban en el lugar específico donde van a funcionar. El ATP7B es una bomba de cobre y se requiere su presencia en la membrana del canalículo biliar para bombear el cobre a la bilis para eliminarlo y que después se pueda eliminar por las heces. Normalmente el ATP7B está secuestrado dentro de la célula, lo que conocemos como el aparato de Golgi. Y ahí tiene otra función, que es suministrar el cobre a una ferroxidasa, la ceruloplasmina, y por eso muchas veces los trastornos debidos a ATP7B también influencian el metabolismo del hierro. El ATP7B se pone en movimiento y llega a la membrana del canalículo biliar cuando aumentan las concentraciones de cobre en la célula. Entonces deja el aparato de Golgi y se interpretan una serie de señales y llega a la membrana plasmática donde su función, como he dicho, es bombear el cobre a la bilis. Las señales que son reconocidas por maquinarias específicas dentro de la célula en diferentes sitios de la célula. El ATP7B al menos se han identificado 7 señales. Nosotros estudiamos una señal que está en la parte carboxi de la proteína, no quiero entrar en especificaciones de esto, ¿no? Pero trastorna el tráfico en la célula, el tráfico de ATP7B en la célula. El ATP7B no puede llegar a la membrana del canalículo biliar. Como consecuencia, el hígado retiene cobre y el sujeto se intoxica. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias al doctor Ignacio Vicente Sandoval. Y ahora va a hablarles la doctora Rosario Perona Abelló. Abelló, con él. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a la Fundación Ramón Areces por habernos facilitado la financiación para llevar a cabo nuestra investigación hace ya unos años, al CSIC por mantenernos dentro de su casa y también tengo que agradecer a 2 instituciones más. Yo pertenezco al CIBER de enfermedades raras
Y gracias a este ciber hemos podido avanzar en el diagnóstico de la enfermedad en la que trabajo y al conocimiento de una empresa que se va a dedicar a la puesta a punto y en el mercado terapéutico del péptido con el cual trabajamos, que es Advanced Medical Project, que está totalmente dedicada a esta enfermedad. La enfermedad con la que nosotros trabajamos y con la que comenzamos a trabajar es la disqueratosis congénita. Básicamente es una enfermedad que afecta sobre todo a niños, afecta a la médula ósea y básicamente los niños es bastante mortal y mueren por infecciones. O sea, no son capaces de defenderse, se afecta todo el epitelio, la piel también, hay fibrosis pulmonar, etc. Entonces es una enfermedad mortal y los pocos pacientes que logran sobrevivir a la enfermedad en la edad adulta desarrollan tumores. Entonces no tiene cura. Y nosotros encontramos, haciendo casualmente otro tipo de investigación, es una pequeña proteína, un péptido, pequeña proteína que llamamos, que el nombre terapéutico es Gestelmir, que es capaz de revertir estos efectos en células en cultivo de enfermos, y estamos probando ahora modelos animales y hemos tenido la suerte de que la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado el uso de esta molécula como medicamento huérfano para la enfermedad. Lo interesante es que estamos estudiando esta molécula, estamos viendo que podemos aplicar esta terapia a otras enfermedades, también bastante prevalentes, como es la anemia aplásica, que es una variante de disqueratosis congénita en personas más adultas, para la fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad fatal, que en 4 años tiene un desenlace fatal, a menos que pueda haber trasplantes, pero tampoco es curativa en los enfermos. Para la ataxia telangiectasia, que es una enfermedad genética que se conoce hace mucho tiempo, pero lo estamos pudiendo aplicar y estamos en contacto con la Asociación de Enfermos de Ataxia, y también en la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, en la serie de actividades que, gracias a las inversiones y a la financiación, hemos podido avanzar en esto, nos está permitiendo poder intentar aplicar esta terapia a otras enfermedades para las cuales, para ninguna de las que os he dicho, hay cura. Además, otro aspecto importante que nos ha interesado mucho y que agradezco muchísimo realmente al laboratorio y a los hematólogos implicados y pacientes de esto, es que también hacemos el diagnóstico de algunas de estas enfermedades en el grupo. La disqueratosis congénita no había nadie en España, hay un grupo en Europa que hizo la determinación y llevamos ya 4 años haciendo el diagnóstico. Y es muy importante en estas enfermedades que los hematólogos y los familiares le pongan un nombre a la enfermedad. Es importante caracterizar qué mutaciones hay para seguir la herencia y saber si hay portadores o no de la enfermedad, porque en muchos casos la enfermedad aparece en generaciones más jóvenes antes. Y también es muy importante para poder buscar una opción terapéutica. Entonces creo que las dos vertientes, tanto la investigación en terapia como el diagnóstico, es importante. Entonces, en disqueratosis congénita llevamos ya 4 años, tenemos localizado yo creo que casi todos los enfermos. Es una enfermedad muy rara, es 1 en 1 millón de habitantes, pero los pacientes y las familias que la sufren, os aseguro que con los niños es una vida bastante complicada con esta enfermedad. Y luego también con el grupo de la doctora María Molina de DIBEL y de Advanced Medical Project estamos haciendo la determinación de las mutaciones genéticas en fibrosis pulmonar idiopática. Ya tenemos identificadas familias asociadas familiar que pueden ser asintomáticas y que, previniendo cambios en el estilo de vida, podemos intentar que la enfermedad pueda aparecer antes en estas familias y tengan los cuidados, por ejemplo, pues de no fumar, la exposición a tóxicos ambientales, etc. Entonces, creo que las dos vertientes son importantes y cuando ya, os digo, a una familia de estas le puedes dar un nombre a la enfermedad, a lo que tiene su hija, es increíble el beneficio que le podemos hacer y bueno, y seguimos trabajando y bueno, daros las gracias a vosotros por estar aquí y por permitirnos hablarnos de esto. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a don Andrés Alonso García. Bueno, yo también quiero agradecer a la Fundación su ayuda. Sin ella no podríamos haber iniciado este proyecto y, por supuesto, al Consejo, que es el que nos paga. Mi enfermedad, que tiene un nombre, la enfermedad en la que trabajo, que tiene un nombre sencillo, PAPA, debe su nombre a las siglas en inglés que se dan a los síntomas que tiene.
artritis piogénica, que es una inflamación de las articulaciones con un exudado de pus. Además produce pioderma gangrenoso, que son úlceras, úlceras en la piel que aparecen y que por supuesto necesitan tratamiento, y acné. El acné aparece en la pubertad y generalmente continúa durante toda la vida. Esta enfermedad, aquí todas son raras, para que vean lo rara que es. Creo que se han diagnosticado 2 casos en España y en todo el mundo no deben llegar a 100. Se describió, se le puso nombre a la enfermedad en el año 97. Y 5 años después, en el año 2002, se identificó el gen y las mutaciones que la causaban. Desde entonces, esta enfermedad es una enfermedad autoinflamatoria. Se han descrito varias enfermedades que se llaman también autoinflamatorias, que lo que producen son una desregulación de la inflamación. Por poner un ejemplo claro, ¿no? Si uno se da un golpe, aparece un chichón, que es una inflamación en la cabeza. Pues en estas enfermedades lo que aparecen son chichones esporádicos, sin causa aparente, sin golpe. No son enfermedades del sistema inmune, el sistema inmune que normalmente se encarga de defendernos frente a microorganismos patógenos. En este caso va a atacar el propio organismo, ocasionándole daño. En el caso que decía de las articulaciones, se van a tener que operar, incluso se va a tener que cambiar la articulación a las personas que lo padecen. Las llagas, las úlceras en la piel son proclives a tener infecciones. En este caso existe tratamiento, pero no existe un tratamiento específico. Lo que hacen los pocos médicos que ven estos casos son iniciar terapias con lo que se llaman agentes antiinflamatorios o inmunosupresores. Pero no hay una terapia que, una vez que se identifica la enfermedad, permita curarla. Van probando en cada paciente y ven cuál es la que funciona. El problema en estos casos es que las terapias son también muy agresivas y a veces tienen unos efectos secundarios graves. Por ejemplo, si inhibimos el sistema inmune, lo que vamos a hacer es que aumenten las infecciones, con lo cual, aunque no es una enfermedad que per se lleve a los pacientes a morir a una edad temprana, pero sí, como decían anteriormente, son enfermedades crónicas y bastante limitantes, y con una calidad de vida bastante pobre. Y ahora quería contarles cómo llegué yo a esta enfermedad, ¿no? Llegué a través de otra enfermedad, una enfermedad mucho más amplia, como es la diabetes o la artritis, en la cual digamos que participa o colabora a que aparezca esa enfermedad un polimorfismo en una fosfatasa. Una fosfatasa es una enzima que regula la comunicación celular, lo que se llama señalización intracelular, y trabajando en esta fosfatasa fue como vimos que interaccionaba con esta proteína que se llama PSTPIP1, que es la causante del PAPA. Entonces nuestro trabajo, lo que queremos hacer es ver cuáles son las causas, cómo las mutaciones en esta proteína PSTPIP1 desencadena esta desregulación en la inflamación y lleva a que se produzca la enfermedad. Y dado que esta proteína está relacionada con proteínas en otras enfermedades, pensamos que también quizás podamos colaborar a descubrir qué causas originan esas enfermedades que, a diferencia del PAPA, serían poligénicas. Hablo otra vez de la diabetes o de la artritis. Y nada, muchas gracias. Eso es lo que nada, muchísimas gracias. Y ahora ya está aquí cerca también del vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del Consejo, que es el doctor Antonio Figueras. Tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Mayor Zaragoza. Yo creo que
hay que daros las gracias a vosotros, a todos los que estáis aquí, investigadores de la Fundación, los medios, porque el objetivo fundamental de este día es llamar la atención a la sociedad sobre este problema, que no es un problema menor, como se ha dicho ya anteriormente, se han dado cifras, pero es que en Europa son 30 millones de ciudadanos los que pueden estar afectados por alguna enfermedad rara. Por otra parte, yo creo que sería interesante también el recordar que esto está organizado por Eurordis, que es una alianza no gubernamental de organizaciones de pacientes que representa 614 organizaciones de pacientes de enfermedades raras en 58 países. Y el objetivo es lo que estamos haciendo ahora mismo, que es llamar la atención del público, de la clase política, de los médicos y de los investigadores, de otros investigadores, para que presten atención a este tipo de enfermedades. Como se ha dicho ya varias veces, uno de los mayores consuelos es saber qué tengo, que se llama de una forma, saber que hay gente trabajando y que están buscando soluciones, o curas o medidas paliativas, como se ha dicho también. Yo recomendaría que visitarais la web de eurordis.org, porque ahí hay una gran concentración de información, tanto sobre el listado completo de las 7.000 enfermedades como de cómo mucha gente vive con la enfermedad. Ellos, sus familias. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante, porque aquí de lo que se trata fundamentalmente es de que a la sociedad le llegue el mensaje claro de que esto existe, de que se trabaja, que se buscan soluciones y que lo conseguiremos. Y lo conseguiremos, como ha dicho el profesor Mayor Zaragoza, a través de la ciencia. La ciencia es para fundamentalmente incrementar el bienestar de la sociedad. Y aquí se está demostrando cómo. Y además a mí me gusta porque hemos pasado de hablar de genes, proteínas con unas siglas que son un tanto peculiares, porque es la jerga del científico, que es muy difícil de traducir, y que dice que es el STP, el PAP. Bueno, pues detrás de todas estas siglas hay algo que al final tiene un efecto sobre que una persona al final del día esté mejor. Y se ha dicho otra cosa también interesante, o sea, por un lado esto, que detrás de toda esa investigación que parece que es como esotérica, ¿no? Unas siglas raras que no sabemos lo que significan, un gen, una proteína, una enzima, además de esto, pues hay una frase que a mí siempre me gusta, que la pongo en mi firma de correo electrónico, que es el azar afortunado es casi siempre fruto del esfuerzo perseverante, de Ramón y Cajal, y ha habido varios ejemplos en el que trabajando en otra cosa aparece otra. Por tanto, también nos dice que lo importante es el trabajo, y la ciencia muchas veces no trabaja de forma lineal, sino que es como un arte, porque va uno integrando información y al final de esa información acaba transmitiendo y generando pues un tratamiento, un medicamento. En definitiva, que la ciencia es fundamental para que la gente esté bien y esté mejor. Por tanto, la inversión en ciencia es necesaria. Y como se ha dicho también aquí, hay que agradecer las iniciativas privadas en la financiación de la ciencia. No puede ser todo estatal. Tiene que haber un compromiso de lo privado en lo público. El ejemplo paradigmático es el de la Fundación Areces, que está haciendo estas cosas. Hay que animar a más fundaciones, empresas, para que inviertan en ciencia y en concreto en este tipo de actividades. Porque la parte pública está razonablemente cubierta. En el Horizonte 2020 hay un apartado sobre este tema, en la parte del plan estatal también. Indudablemente siempre sería necesario más. No nos podemos quedar diciendo ya está, ¿no? Porque la ciencia es cara. Pero la ciencia es cara, lo que algo vale, algo cuesta. Porque la ciencia repercute, como he dicho al principio, sobre el bienestar de la sociedad. Y si la sociedad quiere estar mejor, lo lógico es que invierta sus fondos en la ciencia. Tanto la parte privada
como la parte pública, pero sobre todo la parte privada. Yo creo que tenemos que conseguir que haya un mayor compromiso. Yo he repasado algunas de las enfermedades en las que investigadores del Consejo llevan desarrollando su tarea desde hace ya una serie de años, algunos están aquí, y bueno, pues son todo sumamente interesantes. Es llamativo ver cómo el investigador persevera en temas que no son a lo mejor, pues no están de moda, que son cosas como de muy poco impacto, y por tanto yo creo que esto que estamos haciendo aquí es sumamente importante porque tiene un efecto retroalimentador también sobre los propios investigadores, que ven cómo esa tarea que está a lo mejor relegada al laboratorio y que no trasciende muchas veces de ahí, va a llegar a la sociedad a través de vosotros, de los medios. Y quería llamar la atención, porque yo no lo sabía, que hay una enfermedad rara, que es la epilepsia mioclónica progresiva de tipo Lafora, que fue descrita precisamente por un investigador español, Gregorio Rodríguez Lafora, discípulo de Cajal, que obtuvo una beca de la Junta para ampliación de estudios para viajar a Alemania, y allí empezó su carrera investigadora, o consagró su carrera investigadora en la Clínica Neurológica de Múnich. Y esto tiene que ver con el Consejo, dado que la Junta de Ampliación de Estudios es la que dio lugar al Consejo pues después de la guerra. Con esto quiero decir que el Consejo desde hace ya muchos años ha estado implicado también en el estudio a través de sus investigadores de las enfermedades raras. Y ya termino pues agradeciendo otra vez más a todos vosotros, los que habéis participado en este acto, vuestro compromiso con la sociedad para transmitir la importancia que tiene el que no bajemos la guardia en el trabajo y la inversión en investigación. Y manejando las cifras, pues es obvio que cualquiera puede parecer una patología poco frecuente. Y si no somos nosotros directamente, es algún amigo o un familiar. Y por lo tanto yo creo que este sentido solidario es algo que tenemos que transmitir también a todos los demás. Es decir, no estamos solos, siempre hay alguien que necesita de nuestro apoyo y tenemos que llegar a él de cualquier forma, a través de la investigación, a través de los medios de comunicación, a través de las iniciativas de las fundaciones privadas, y esto es realmente la clave de nuestro trabajo, el servicio a la sociedad. Para esto está la investigación, para eso están las fundaciones y para eso, por supuesto, están los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de todos los organismos de investigación y las universidades. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tienen ahora la palabra para cualquier pregunta adicional que quieran. A mí me llama la atención lo que ha dicho la investigadora Rosario Perona cuando se pone nombre a la enfermedad y el alivio que sienten las familias. Sí. Entonces, me gustaría saber si hay una relación adecuada entre lo que son los médicos y los investigadores, porque muchas veces los propios afectados lo que de alguna manera denuncian es un peregrinaje por las consultas hasta obtener un diagnóstico certero de su enfermedad. ¿Hay un registro de enfermedades raras en España? Sí, hay un registro de enfermedades en el Instituto de Salud Carlos III, que es un departamento, y ahora hace poco ha habido una financiación especial para esto, para aumentar y terminar el registro de enfermedades raras de la red IRDIC, de una financiación que ha habido para esto, y lo están haciendo en el Carlos III, el Instituto de Enfermedades Raras, que es en el Carlos III. El problema de las enfermedades raras, como siempre te digo, por ejemplo, en el caso nuestro, que es una enfermedad hematológica, en que hay un fallo medular y el niño lo que aparece es que tiene problemas para muchas infecciones, neumonías. Al principio aparece como pues las gripes que tienen los niños y las enfermedades, y hasta que ven, haciendo el contagio medular y de células circulantes, que baja el número, y la opción es muy amplia. Entonces, los hematólogos, que es con las personas que yo más trabajo, empiezan a descartar una, otra y otra enfermedad, pues Fanconi, otras inmunodeficiencias, etcétera, hasta que llegan allá lo último, que es la disqueratosis, que me los mandan a mi laboratorio, que más o menos ya me van conociendo todos a través del ciber y demás, y me dicen, ¿puedes mirarle los telómeros a este chico? Telómeros están cortos, buscamos nosotros mutaciones. Y además lo hacemos gratuitamente para todo el Sistema Nacional de Salud y las otras. Entonces,
La comunicación de nosotros con los hematólogos es buena. Hay montones de ellos que llaman, de hecho hay pacientes que me han llamado a mí buscando porque me ven en la página web del centro, del Ciberer, y es muy buena, al menos mi experiencia la comunicación es buena porque enseguida saben que pueden buscar el sitio donde les puedo localizar, la enfermedad se llama esto. Y entonces, ¿qué puedes hacer para tratarla? No hay demasiadas opciones, pero algunas hay. Trasplante de médula, tratar con hormonas y demás. Pero no siempre ocurre así, porque hay los síntomas son, por ejemplo, la ataxia telangiectasia. Lo que pasa es que los niños nacen bien y de repente empiezan a tener problemas para andar, se tropiezan, se caen, no saben por qué, y se está desarrollando la ataxia. Hasta que un médico puede relacionar esos síntomas con ataxia, puesto que no son muchos los pacientes, cuesta mucho. Y lo están haciendo en La Paz, por ejemplo, el Hospital La Paz hace el diagnóstico genético en Valdebrona y otro centro. Entonces, no es fácil porque un profesional o un médico, hematólogo de distintas especialidades, no es fácil que se encuentre alguna vez con estos pacientes. Entonces, cuesta bastante. De hecho, a mí me han dicho, ¿con qué hematólogo puedo hablar que tenga experiencia en disqueratosis congénita? Pues yo les pongo con el que sé, que la ha diagnosticado y que lleva a este enfermo. Entonces, es difícil porque no hay muchos enfermos de estos. Entonces, pero, a ver, mi experiencia ha sido muy buena con todos los profesionales de la medicina con los que he tratado. La molécula de la que hablaba, que ya ha sido probada por la EMA, ¿qué provoca la enfermedad? ¿La paraliza? A ver, la disqueratosis lo que ocurre es que hay una enzima que se encarga de reparar el final de los cromosomas, ¿vale? Que es la telomerasa. Entonces, estos distintos componentes de la telomerasa lo que hacen es mantener los telómeros para que las células no envejezcan. Y sobre todo células, por ejemplo, en nuestra médula ósea, la piel, basan su capacidad de dividirse, las células madre, en esta actividad. Los enfermos con disqueratosis congénita, anemia plásica, fibrosis pulmonar, tienen mutaciones en estos genes, de manera que las células mueren antes. Y entonces la molécula nuestra tiene una actividad rescatando esta actividad telomerasa, también inhibe el daño genético, estrés oxidativo y demás. Y como he dicho, ha sido un ensayo fortuito, trabajando en resistencia a cisplatina nos hemos encontrado con esto. Pero bueno, ha sido muy buena fortuna encontrarla. Y lo que hace es retrasar, porque compensa la falta de actividad telomerasa que hay en las células. Y entonces probablemente no pueda revertir, pero sí ralentiza y mantiene la enfermedad en el estado que se ha encontrado, ¿vale? Yo quisiera destacar de lo que acaba de decir ahora la doctora Perona, que normalmente las personas que encuentran algo, también lo destacaba don Antonio Figueras, es porque están capacitados para ello. Es decir, que los que tienen suerte, como se dice, es porque están capacitados para, gracias a sus conocimientos, convertir esta suerte en una realidad. Y yo recuerdo que en el laboratorio del profesor Krebs en Oxford, un día me comentaba esto, ¿no? Y fue exactamente la misma pregunta: ¿por qué se ha encontrado por azar? Y él me decía que los investigadores son aquellos que ver lo que otros ven, pero pensar lo que nadie ha pensado. Sí. O sea, que esto, piensan lo que nadie ha pensado porque tienen una formación que les facilita este hallazgo. Muy bien, pues entonces, si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos y les vuelvo a reiterar en nombre de la Fundación Ramón Areces y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de todos aquellos que, como ha dicho muy bien el señor vicepresidente, todos aquellos que desde sus distintos cargos y desempeños logran que progresivamente los afectos de estas patologías y sus familiares puedan poco a poco pensar que efectivamente la sociedad está dedicando tiempo y medios, y los medios de comunicación, páginas o trozos de retazos de sus canales de televisión o de radio, a fomentar el conocimiento, la difusión y la responsabilidad de todos los ciudadanos en relación a estas enfermedades. Muchísimas gracias a todos y que pasado mañana, este Día Mundial, pues sea un paso más
en este conocimiento y difusión social de estas enfermedades. Muchas gracias.